Buenas, sean todos bienvenidos a un nuevo Alon 33, donde vamos a estar hablando de lo último, de la última fecha, prácticamente la fecha 3 del Super Mundial de Clubes, donde hay noticias devastadoras, creo que para el hincha de Boca, y noticias para el resto de mis clubes que la verdad fueron positivas. Así que vamos a empezar a hablar del PSG, que le ganó 2-0 al Seattle Sounders. Partido fácil para el PSG, donde no tenía que recurrir al error. Tenemos recién en el primer tiempo, en los 35, llegó el gol de Carabasquelia, y con asistencia de Vitinha. Y después en el segundo tiempo, a los 66, gol de Hakimi con asistencia de Barcola. Partido fácil, la verdad que yo pensé que lo iba a golear, pero que PSG hizo los trámites y que prácticamente pasó. Acá viene lo curioso, que este grupo A pasó primero el PSG y segundo pasó Botafogo, pero Botafogo perdió el partido, un primer tiempo aburridísimo tengo que decir, entre Atlético de Madrid y Botafogo, pero en el segundo tiempo, a los 87, cuando se estaba terminando el partido, recién vino el gol de Griezmann con asistencia de Julián Álvarez. Le costó mucho, decir que le costó mucho y que la verdad que no le alcanzó, por lo que quiere decir que tenemos, prácticamente, este grupo B tenemos al PSG pasando con 6 puntos, al Botafogo con 6, Atlético de Madrid con 6, pero tenemos la famosa diferencia de gol, donde PSG tiene 5, tenemos al Botafogo con 1 y al Atlético de Madrid con -1, y el Seattle Sounders, que termina con -5 y con 0 números de puntos. Mientras que por parte, el grupo A pasó algo, la verdad, a mi parecer, quizá increíble, o no sé, algo que no me esperaba, pero tenía que ver las señales. Y es que el Inter Miami termina pasando junto a Palmeiras, ¿no? Donde empatan los dos, justamente 2-2 el partido, lo que fue en parte un partidazo. Y tenemos en este primer tiempo, donde se pone con gol de Allende y asistencia de Luisito Suárez, 1-0 el Inter Miami. Es, como digo, algo que impresiona, a mí por lo menos como que me impresionó. Y ya para el segundo tiempo tuvimos el segundo gol a los 65 minutos de Suárez, y prácticamente el Inter Miami estaba pasando cómodo primero, y para los 80 y recién a los 87, para que vean lo complicado que le fue el partido al Palmeiras, hubo gol de Paulinho con asistencia de Elías, y Mauricio puso el 2-2 en lo que fue prácticamente este pasaje del Inter Miami. Y 5-5 terminaron los dos en puntos, y cantidad de gol lo mismo, así que prácticamente termina pasando primero Palmeiras. Y por el otro lado teníamos lo que era mi club, el club por el cual yo sigo ahí en África, en Egipto, sobre todo al Al-Ahly. Y termina pasando esto que fue lamentable, o sea, para lo que es históricamente uno se pone a pensar, y es el Porto, históricamente te va a dar un partidazo, pero la verdad, por lo que venía haciendo el Porto en este Mundial de Clubes, fue una pena. Partidazo fue un 4-4, y déjenme decirles que emocionalmente me destrozó esto, porque empezamos ganándolo con el gol de Ali,
con asistencia de Fati, y después tenemos, a los 15 fue esto, después tenemos Mora a los 23 que pone el empate, y yo dije, bueno, duró mientras pudo, y Ali de penal convierte al final del primer tiempo, de estos 45 minutos con los 2 agregados que dieron, termina convirtiendo el gol de penal. Y yo en este primer tiempo dije, todavía se puede y hay que esperar qué pasa del otro lado. Bueno, a los 50 llegó el gol de Gómez con asistencia de Borges, 2-2 el partido, imagínense. Y a los 51 un gol de Ali con asistencia de Hani, lo que todavía le daba chances de vida al Ali. Pero bueno, ¿para qué? A los 53 termina metiendo el gol a Gueoba, para el Porto, con asistencia de Vieira. Y bueno, teníamos prácticamente partidazo de 3-3, y donde recién a los 64 llega el gol de Romdané con asistencia de Bencharquí. Y yo creí acá desde los 64 minutos en adelante, dije, hay que hacer todo lo posible. ¿Qué pasó? Que bueno, que a los 89 termina empatando el partido Pepe con asistencia de Veiga. Y bueno, 4-4, un partido donde tanto el Porto como el Al-Ahly se despiden de este Mundial de Clubes, y bueno, terminan pasando los que yo menos quería que pase realmente. Decir que el Porto terminó tercero con 2 puntos y el Al-Ahly terminó con 2 puntos también, último. Y bueno, la diferencia de gol del Porto fue -1 y la del Al-Ahly fue -2. Y bueno, en esto ya tenemos confirmado el cruce de lo que va a ser, por un lado, Palmeiras-Botafogo, y por el otro va a ser el cruce entre PSG e Inter Miami. Duelo de brasileños, y el otro lado tenemos el duelo entre Messi contra su ex equipo, básicamente. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Ya les digo, todo parece indicar algo obvio. Creo que los brasileños serían lo complicado, pero ahora vamos a hablar un poco de eso. Vamos al grupo D y el C, donde bueno, acá en el C pasó algo lamentable, realmente lamentable por un lado, que es Boca empatando con un equipo amateur, como lo llamó Russo. Recordemos que bueno, Russo es una persona que llegó al club porque tiene que tener un protector, vamos a decir, o una pared para la cual no le lleguen las balas a Riquelme, y justamente es esto. Es una persona que bueno, no se la puede atacar prácticamente, casi. Algo histórico por un lado, y otro un papelón por el otro, que es bueno, el 1-1 del Auckland City con Boca. Decir que bueno, hubo un palo de Di Loro por ahí, y después también de Palacio y de Merentiel, pero creo que lo más lamentable de Boca fue los 26 minutos. Perdón, lo más lamentable, lo lamentable es que el Auckland City se metió el gol en contra, cabeceó Garrow, y lo lamentable fue que se prolongó tanto tiempo el partido por estas lluvias de porquería que siempre pasan, los cambios climatológicos. Y Gray, un profesor básicamente, nos termina metiendo, de un equipo amateur, nos termina metiendo un gol con asistencia de Lagos a los 52. Totalmente lamentable, totalmente club abandonado por todo realmente. Y bueno, puntos bajos, la verdad que hay muchos en Boca desde que asumió esta gerencia. Más que desde que asumió esta gerencia, desde que Riquelme volvió al club y lo hace mierda como lo está haciendo. El ego de Riquelme, y que las señales que siempre estuvieron, pasa que era jugador él, que siempre estuvieron sobre la persona que es, lo soberbio que es, lo canchero que es, disfrazándolo de humildad. Terminó pasando esto, ¿no? Terminó explotando básicamente Boca,
y bueno, convirtiéndolo en club básicamente meme, porque club meme hoy en día Boca. Y bueno, y la infelicidad que le dio al hincha, ¿no? Dicho sea de paso, también los que advirtieron que esto iba a pasar si Riquelme era presidente, y igual lo votaron. Bueno, gracias a esos 44.000 socios que tenemos en Boca, que votaron esta dirigencia por el presidente más votado de la historia del fútbol argentino. Así que bueno, vean cómo está el argentino, ¿no? Por un lado eso, no voy a comentar mucho más. La verdad, como dije, bajo esta dirigencia hay que esperar a 2027 para que pase algo bueno. Todo lo que se viene es malo. Y bueno, por el otro lado tengo una buena noticia para mí, que es que Benfica le ganó por primera vez en la historia al Bayern Múnich. Habremos tenido millones de enfrentamientos, empates, victoria del Bayern Múnich. Bueno, millones no, creo que como mucho hay como 6. Y no le ganamos ninguno, y con gol de perdón que no me salga bien el nombre, Derup, a los 13 minutos, y asistencia de Aursnes, terminamos ganando el partido que fue aburrido, un partido que fue muy friccionado y que Benfica hizo historia. Y nada, que decir que bueno, que contento por lo menos en que Benfica pasa, y no solamente pasa, sino que pasa primero. Esto es completamente ilógico a lo que yo tenía pensado. Yo dije segundo que pasaba, y bueno, terminó pasando. Boca por lo menos no quedó último, algo que es bueno, yo diría, que prácticamente terminó básicamente sí, con 2 puntos, perdón, y Auckland con 1. Y Benfica termina con 7 y Bayern Múnich con 6, perdón. Así que bueno, buenísimo la verdad, buenísimo. Y bueno, ahora hay que ver contra quién se enfrenta, que esto es lo curioso, ¿no? Tenemos el grupo D, donde grupo D teníamos por un lado obligado obviamente a ganar tanto el Chelsea como el Flamengo. Pero bueno, no, el Flamengo no, básicamente el Chelsea está obligado a ganar. Entonces el Chelsea golea 3-0 al Esperanza Tunis, y ojalá se le dé al Chelsea de llegar bastante lejos, y esa final hipotética que yo sueño con el Bayern Múnich. Pero bueno, donde tenemos al final recién del primer tiempo, a los 45 ya con tiempo agregado, el gol de Arabiobo con asistencia de Enzo Fernández, gran asistencia, y el gol de Delap con asistencia de Enzo Fernández, que creo que fue el MVP del partido sin duda, y se está redimiendo Enzo Fernández. Y a los 97 tenemos el gol de George con asistencia de Santos. Increíble, show total de fútbol. Y bueno, contra un equipo igual como Esperanza Tunis era lo mínimo para pedirle. La curiosidad viene que el Flamengo empató con Los Ángeles Fútbol Club, estos ángeles falsos, donde bueno, tenemos muchos palos en el primer tiempo, travesaños de tanto de Delgado como de Rascaeta por el lado del Flamengo, de Pedro. Y recién, también en el segundo tiempo, tenemos otro travesaño más de Rascaeta. Y recién, a los 84, el gol de Bouanga, con asistencia de Tillman, para darle el pase casi primero al Chelsea, que no se cruce justamente con el Benfica. Lamentablemente, Jan, el jugador del Flamengo, con asistencia de Jorginho, a los 86 termina convirtiendo el 1-1 y pasa primero el Flamengo, lo que quiere decir que vamos a tener Chelsea y Benfica, cosa que me duele a mí porque yo no quería que se crucen mis equipos. Chelsea y Benfica, y por el otro lado Flamengo contra el Bayern Múnich. Esto que ya recordemos que bueno, es un enfrentamiento de gigantes, ¿no? Ahí. Así que bueno, el grupo termina quedando, grupo D termina quedando con el Flamengo con 7, Chelsea con 6, Esperanza y Tunis con 3 y Los Ángeles FC con 1. Vamos a pasar rápido a lo que fue
el grupo, esto es show y esto es, bueno, genial lo que pasó. Grupo E, donde teníamos, bueno, por un lado al Inter jugando contra la Gallina y por el otro lado teníamos, bueno, al Monterrey, mi equipito, mi gran equipo de México, jugando contra el Urawa Reds. Primero voy a comentar obviamente de mi equipo, decir que goleamos 4-0 al Urawa Reds, increíble, genial, fantástico. ¿Qué decir, no? De Osa jugando un partidazo, me gustó. A los 30 minutos convierte un gol con asistencia de Ambriz. Después a los 34 tenemos el gol de Bertaremé con asistencia de Alvarado. Después a los 39 el gol de Corona con asistencia de Torres. Show, fútbol, cine fue. Y después a lo último, a los 97, cuando se termina el segundo tiempo, tenemos otro gol de Bertaremé como para decir, bueno, Bertaremé, perdón, para decir, bueno, esto fue show total, escándalo total. Nada, de Osa un grande, jugó un partidazo. Sergio Ramos estuvo ahí, pero bueno, excelente, excelente. Y por el otro lado, la Gallinita jugaba contra el Inter que tenía que hacer los deberes, un primer tiempo aburridísimo, un segundo tiempo tenemos el travesaño de Lautaro Martínez, la expulsión a los 66 de Martínez Cuarta, bien que llegó al club, muy bien, y tenemos el gol a los 72 de Espósito con asistencia de Susic, para que después a los 93 el gol de Bastoni deje completamente afuera y a los 95 enojándose por cualquier cosa, Montiel. Bueno, como sabemos, termina con este grupo, perdón, el Monterrey pasa segundo, yo quería que pase primero, pero el Inter termina pasando con 7 puntos, Monterrey con 5, la Gallina queda con 4 y el Urawa Reds con 0. Y teníamos por el otro lado quiénes se iban a enfrentar. Bueno, por el otro lado teníamos a el Fluminense que le ganó 4-2 al Ulsa Hyundai en lo que fue, bueno, un partidazo. Decir que bueno, el Fluminense lo arranca ganando con el gol de Arias a los 27, pero se lo da vuelta el Ulsan Hyundai porque a los 37, con gol de Lee y asistencia de Wang Song, pone 1-1 el partido y al final estaba terminando el primer tiempo y Wang Sang convierte el 2-1 de este primer tiempo con asistencia de Lee, que Lee se jugó, bueno, para el lado del Ulsan Hyundai se jugó un partidazo y ilusionaba al Ulsan Hyundai de decir, bueno, no nos vamos sin nada, ¿no? Bueno, después tenemos el gol de Nonato y ahí ya un golpe de realidad, 2-2, en donde bueno, ya aparece Freites con asistencia de Germán Cano y ya en esos 83 y ya para los 92 Keno con asistencia de Arias para poner el 4-2 en un golpe de realidad al Ulsan Hyundai de decir no, de verdad acá se termina todo. Y bueno, por el lado de, hablando de partidazos, tenemos el Mamelodi Sundowns contra el Borussia Dortmund. Partidazo. Tenemos en un primer tiempo Ribeiro con asistencia de Mateus a los 11, dándole la victoria al Mamelodi para que a los 16 en Mechá ponga el 1-1. A los 34 Guirassy con asistencia de Brandt ponga el 2-1 y a los 45 más 1, terminando el primer tiempo, gol de Bellingham para el 3-1. Ahí parecía como que el partido ya estaba finiquitado. ¿Qué pasó? Redobló la apuesta al Mamelodi Sundowns. Lo metió a Macoena, que tuvo un travesaño, a Reiners, que también tuvo un travesaño. Y después tenemos el gol en contra de Mudau.
lo que puso el partido, bueno, ahí sí ya 4-1 y era como, bueno, ya está, ¿no? Ya está ganado. ¿Qué pasó? Reiners termina convirtiendo en esos 62 minutos y el partido se había puesto 4-2. ¿Qué pasa? Que a los 90 Motiva, convierte el gol con asistencia de Letlacu y quedan 5 minutos. Y en esos 5 minutos el Mamelodi lo fue a buscar y bueno, no pudo. Así que prácticamente tenemos un Borussia Dortmund clasificadísimo con 7 puntos y un Fluminense con 5. Donde bueno, el Mamelodi termina quedando con 4. Se terminó la esperanza africana que tenían los muchachos de Sudáfrica. Y después el Ulsan Hyundai termina con 0 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a tener Inter contra Fluminense. Creo que hay un claro ganador ahí. Y por el otro lado vamos a tener Borussia Dortmund contra Monterrey. Yo me quiero volver chango, les digo. Bueno, y vamos a pasar con el último grupo. Y después les dejo con las predicciones de quién creo yo que van a pasar. Los últimos dos grupos donde, bueno, tenemos el partido por un lado de la Juventus, donde, bueno, tenía que jugar el partido contra el City, donde parecía ser un terrible partido, y terminó siendo un partido, la verdad, lamentable. ¿Por qué? Ahora les paso a comentar. Porque teníamos en el primer tiempo el gol de Doku, lo que decía, bueno, ahora la Juventus tiene que ir a buscarlo, con asistencia de Nouri. A los 11 tenemos el gol de Koopmeiners. Y a los 26 tenemos el gol en contra de Kalulu, para que el Manchester City vaya 2-1 y diga, bueno, hay que mantenerlo. ¿Qué pasa? Segundo tiempo, Haaland convierte el 3-1 con asistencia de Núñez. De ahí ya no pasó tanto hasta recién los 69, donde Foden pone el 4-1 con asistencia de Savinho. Destrozado totalmente la Juventus. A los 75 Savinho pone prácticamente el 5-1, partido liquidado. Y después aparece recién a lo último, en esos 84, Blajovic, un jugador ausente en la Juventus de hace años, y una de las mentiras más grandes del fútbol, con asistencia de Yildiz, un chico que, bueno, hay que ver qué propone, pero dudo que le vaya bien la Juventus. Y por el otro lado teníamos que no se jugaba para nada, solamente por el honor, entre el Wydad Casablanca y el Al Ain, el papá de la gallina, donde, bueno, tenemos en los 4 minutos el gol de Mailula, con asistencia de Moufid del Wydad Casablanca. Lo que parecía, que yo también pensaba que iba a ser así, el Wydad Casablanca ganando. Tuvimos también un palo ahí de Bouchetá, que no pudo ser. Y a lo último de ese primer tiempo llega el gol de Lava, a los 45-1. Segundo tiempo, gol de Romero con asistencia de Palacios, muy sudamericano esto, para, bueno, el 2-1 del Al-Ahly definitivo, y que el Al-Ahly se lleve los 3 puntitos del honor y quede tercero, por lo menos en este grupo, que termina quedando primero el City con 9, segundo la Juventus con 6, tercero el Al-Ain con 3, y el Wydad termina con 0, y bueno, último. Y venía acá la heroica y la de no nos puede pasar. Primero hablar del partido, la goleada que se comió Red Bull Salzburgo, en un partido donde Real Madrid para mí debería haber hecho más, pero bueno, tampoco me voy a quejar tanto. Vinicius a los 40 con asistencia de Bellingham. A los 45 más 3, cuando estaba terminando el segundo tiempo, Valverde mete otro gol con asistencia de Vinicius, que Vinicius creo que fue el MVP del partido. Partido que, bueno, como les digo, tampoco ese Red Bull Salzburgo, ¿no? Para Real Madrid debería ser una papa. 2-0 primer tiempo.
Segundo tiempo, gol de García a los 84 y ahí terminó. Básicamente ahí terminó 3-0 el partido, goleada, lo que dejaba al Al-Hilal, mi querido Al-Hilal, contra el Pachuca, en lo que fue, la verdad, una gran felicidad, porque como decía, en el primer tiempo tenemos a los 22 minutos Dausari, este jugador increíble con asistencia de Al-Dausari a los 22, como decía. Bueno, tenemos el primer gol del Al-Hilal y después en el segundo tiempo, recién a los 95, gol de Leonardo con asistencia de Neves y bueno, este increíble resultado que no solamente dejó muy mal parado al Pachuca, recordemos que el Pachuca viene dentro del plano internacional, viene de bueno, este partido que tuvo contra el Real Madrid a finales del año pasado, justamente por la Intercontinental. Y bueno, venía de hacer un buen papel y la verdad que en este papel de este Mundial de Clubes quedó muy atrás. También hablar de que, bueno, el equipo que se armó, la verdad, el Al-Hilal es tremendo y bueno, lo malo va a venir ahora, ¿no? Hablar de que, bueno, Bono dio todo, Renan Lodi, la verdad que rindió bastante bien, Koulibaly, la verdad, de los mejor. Joao Cancelo también, Neves también, la verdad, Joao Neves también, de los mejores. Al-Dausari, Marcos Leonardo, Sergej, Malcolm, todos. La verdad que la mayoría de los futbolistas rindió como tenía que rendir. Y bueno, ahora se viene lo difícil. ¿Por qué digo se viene lo difícil? Porque el siguiente partido va a ser el Manchester City contra el Al-Hilal. Y bueno, por el otro lado vamos a tener el Real Madrid contra Juventus. Y bueno, antes de justo iba a pasar las predicciones, pero Grupo H termina quedando con 7 puntos el Real Madrid. Con 5 el Al-Hilal, creo que es la sorpresa de todo este Mundial de Clubes. Y con 4 puntos queda el Red Bull Salzburgo. Y último con 0 puntos queda el Pachuca. Así que, bueno, los siguientes partidos van a ser de octavos. El Palmeiras contra el Botafogo. Creo yo que va a ganar Botafogo. Si Palmeiras no pechea como contra el Atlético de Madrid y hace una actuación como la que hizo enfrente de el PSG. Después tenemos al Benfica contra el Chelsea. La verdad me cuesta creer quién puede pasar, pero quiero creer que va a ser el Chelsea, a pesar de que para mí va a estar peleado porque el Benfica acaba de pasar primero. Y el Chelsea tiene esa pequeña mancha contra el Flamengo. Y después tenemos el Inter contra Fluminense. Creería que va a pasar el Inter, no veo inconveniente acá. El Manchester City contra el Al-Hilal. Me duele decirlo, pero va a pasar el Manchester City. Y después tenemos el PSG, bueno, el PSG contra Inter Miami. Creo que va a pasar el PSG. Sería la verdad sorpresa absoluta que pase el Inter Miami. Después Flamengo Bayern Múnich. Acá no sé quién puede pasar más por cómo está Flamengo, pero creería que Bayern Múnich. Capaz, muy europeo de mi parte pensar que van a pasar todos. Ojalá haya alguna sorpresa por parte de mis equipos, sobre todo, y que bueno, que alguno pase. Pero bueno, después tenemos a el Borussia Dortmund contra el Monterrey. Acá es donde bueno, me voy a arriesgar con todo y voy a decir que pasa Monterrey, ya sea por penales o bueno, recordemos que en esta instancia ya hay alargue y después vienen los penales. Así que bueno, es algo bastante jodido. Y después vamos a tener el partido de Real Madrid contra Juventus, donde creo yo
Real Madrid debería pasar cómodo y no hacer un papelón, ¿no? Aunque por cómo vino la temporada Real Madrid esta, la verdad que bueno, dejó mucho que desear. Así que bueno, para mí los cruces de cuartos sin dudas van a ser Botafogo contra el Chelsea, el Inter contra el Manchester City, el PSG contra Bayern Múnich, Monterrey, acá me la juego completamente, Monterrey contra el Real Madrid. Así que bueno, nada. Estas fueron las impresiones de la jornada 3 del Super Mundial de Clubes. Sean felices, vean mucho fútbol. Esto fue Alon 33. Biker.